Buenos días, mi profe, buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días. ¿No me oyen? Sí, le escuchamos, profe. Les estoy saludando y no contestan. ¿Cómo están? Bueno, Compañeras, ¿si oyen? ¿Si están oyendo? De mi parte, sí, Inge, buen día. Buenos días. Buenos días, mi profe, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Hablen nomás, hablen durito, hablen duro. Profe, disculpe que le moleste. Ayer le revisé y todavía no estaba matriculada. Igual sí le mandé los nombres al chat y todo. Sí, ya les voy a hacer ahora.
Ya, entonces vamos a continuar. Ya, ¿alguna pregunta con lo que hicimos ayer referente a los porcentajes? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, hablen, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. A ver, Daniela. Lo que pasa es que no están conectados, dejan así, no se les... A ver, vamos a ver si es que están en clase. A ver, vamos a ver si es que están en clase. A ver, Anita Morales. Profe, buenos días. Buenos días. Tienen que contestar, le estoy preguntando. A ver, Carlos Niacato. Carlos. Es Inge. ¿Me escucha, Inge? Estoy hablando. A ver, Aló, ¿me escucha? Daniela Castellano, ¿sí está? Aquí estoy, profe, presente. ¿Sí me escucha? Es que estoy con problemas de mi micrófono, no sé qué le No, pasa. sí le oigo. Gracias, mi profe. Emanuel. Inge, disculpe, ¿me escucha? Carlos Ñacato. Ya, ahorita sí. Ya, igual le puse que tenía problemas con el micrófono porque no vale, o sea, no sé qué está. Esteban Moncayo. Presente, Inge. Contesten, no. Mariusi Ruano. Presente. Buenos días, Inge. Buenos días. Mica Vivanco. Presente, Inge, y no tengo ninguna duda. Leslie. Presente, Inge. Ya. Raí. Buenos días, profe. Buenos días. Les pregunto, les saludo, ni contestan nada. William Alvarado. Aquí estoy, Inge. Buenos días. Buenos días. Micaela. Presente, Lice. Ya. Por acá estaba otro compañero que no sé quién es. Bueno. Por acá está. José Acosta. Presente, Inge, y sí, todo está claro. Ya. Pero contestarán, porque si no me contestan, entonces asumo de que no están en clase. Ya. Entonces, lo que hemos visto esto porque vamos a utilizar en el cálculo referente a las matemáticas financieras, ¿no? Que tiene que ver con los intereses y a otro tipo de operaciones, de inversiones, de préstamos, todo eso, vamos a utilizar los porcentajes. Entonces, ¿cómo se determina un porcentaje? Matemáticamente, a través de estas que conocemos, estas reglas de tres simples directas. Ahora vamos a entrar nosotros en lo referente a las progresiones.
Esto también ustedes a lo mejor ya conozcan las progresiones, que son dos, aritméticas y geométricas. Las progresiones es una sucesión de términos. Pueden ser un conjunto infinito de números ordenados y que tienen un comportamiento común entre sí. Entonces, a los números que forman esta sucesión, como les digo, se llaman términos. Esto se utiliza en matemática financiera, cuando los préstamos, sobre todo, o aquellas inversiones que son a largo plazo. Entonces, a esta sucesión se le llama términos. Y todas las sucesiones tienen un primer término seguido de otros que cumplen una regla entre ellos. Estas dos sucesiones, la progresión aritmética y la progresión geométrica. Toda progresión es una sucesión de números. Entonces nosotros podemos tener 2, 6, 8, 10, así. Una sucesión de números. Y que nosotros aplicamos en la que cualquier término es el resultado de sumar al anterior una cantidad constante positiva o negativa llamada diferencia común. Entonces, para ser más específicos en cuanto tiene que ver a esta progresión aritmética, una sucesión de puntos, de términos, de números. ¿Sí? ¿Qué se llama? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente. ¿Cómo identificamos nosotros una progresión? Esta sucesión de términos, que es una progresión aritmética. Porque al primer término le tenemos que sumar aquí, le tenemos que sumar un número y nos tiene que dar 100. Perdón, nos tiene que dar 6. ¿Sí? Al 6 tenemos que sumarle un número que nos tiene que dar el 9. Al 9 tenemos que sumar un número que nos tiene que dar el 12. Al 12 le tenemos que sumar un número que nos debe dar el 15. Al 15 un número que nos da 18 y así sucesivamente. Pero este número que sumamos al anterior para que nos dé el posterior debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces, para el 6, acá al 3, ¿cuánto tenemos que sumarle? 3 para que nos dé 6. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos un número que tendríamos que sumar lo que es 3 para que nos dé 6. Al 6 tenemos que sumarle un número para que nos dé 9, que igualmente va a ser el 3. ¿Sí? Al 9 igualmente un número, sumarle que nos dé el 12, que va a ser el 3 igualmente. ¿Sí? Tiene que ser el mismo número que vamos sumando para que nos dé el posterior. Al 12 tenemos que sumarle el 3 para que nos dé el 15. Y al 15 tenemos que sumarle el 3 para que nos dé el 18. Y así sucesivamente. Entonces, este número que hemos identificado que se suma y que es el mismo en esta sucesión de términos, ¿sí? Para encontrar el posterior, el siguiente, entonces aquí tenemos 3, aquí 3, 3. Este número es lo que se conoce con el nombre de diferencia común. Que puede ser una progresión aritmética, una sucesión de números ascendente, como es este caso, como puede ser descendente. Y que nosotros tendríamos que sumar, pero con el término de resta. Con el término de resta. Entonces nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, 30. ¿Sí? Tenemos acá 25. 20. 15.
tenemos 10. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí esto es una sucesión de términos descendente. Igual la misma forma de identificar. ¿Cuánto tengo que sumarle al 30 para que me dé 25? ¿Sí? ¿Cuánto tengo que sumarle? 5, profe. No, Menos 5. menos Menos 5. 5. Menos 5. Perdón. Por eso dice aquí, positivo, una cantidad constante. Aquí era siempre el 3, pero positivo, porque es ascendente. Acá como es descendente, es asimismo una cantidad constante negativa. El 30 más menos el 5 nos va a dar 25. El 25 Ah. más menos 5, ¿sí? 20. 5, está bien, más menos 5, está bien, nos va a dar 20. Al 20 igualmente menos 5. Entonces la cantidad constante es menos 5. Cuando tenemos esta sucesión de términos, nosotros identificamos de esta manera para determinar que es una progresión aritmética. Entonces vamos nosotros a poner el anterior archivo. Entonces aquí de las progresiones, lo que estamos hablando es una serie de números o términos algebraicos. Entonces, en general, al primer término puede obtenerse del anterior, sumándole o multiplicándolo, dividiendo por la diferencia o razón común. Progresión aritmética, la que estamos viendo. ¿Sí? Y habíamos definido como una sucesión de términos. Que cualquier término posterior al primero puede obtenerse del anterior sumando o restando. Un número constante. Llamado diferencia común. Entonces aquí tenemos esta sucesión de términos. En este primer ejemplo. Entonces, de instante, cuando tenemos o resolvemos estos problemas de progresiones que se llama, vamos a tener una sucesión de términos. Entonces, nosotros a primera vista identificamos si se trata o no de una progresión aritmética. Como es infinita la sucesión, asumimos que esta cantidad constante es la misma. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20. Realizamos el mismo ejercicio. Del 4 para el 8, 4. Del 8 para el 12, 4. Del 12 para el 16, 4. Del 16 para el 20, 4. ¿Sí? Entonces, aquí tiene nx términos. Y la diferencia común es 4. Por lo tanto, es una progresión aritmética. Y acá lo que les decía, que esta es ascendente, en cambio, en este otro ejemplo que tenemos acá, de esta sucesión de términos, es descendente. 80, 74, 68, 63. Al primero tenemos que sumarle una cantidad común para que nos dé el segundo, que es el menos 6. Al 74 menos 6, 68 menos 6. Entonces esta diferencia común es menos 6, que viene a ser un término negativo. Entonces de esa forma identificamos a esta sucesión de números o de términos. De esa forma, nuevamente les repito, identificamos si se trata de una progresión aritmética. ¿Sí? ¿Qué vendría esta sucesión de términos? Encabezado, A es el primer término y al A, o sea, aquí por ejemplo, el 4 es el primer término, más el segundo término, ¿a qué sería igual? Al primero más esa diferencia común. ¿Qué sería? Aquí 4 más 4 nos da 8. ¿Sí? Al segundo, igual, 4 más 2, D.
Entonces, 4 más 2 por 4, 4 más 8 nos va a dar 12. Y así sucesivamente hasta el último término de la progresión aritmética, de esta sucesión de términos. Entonces aquí, dentro de lo que se observa, la progresión A es el primer término de la diferencia común y N el número de términos. Entonces nosotros aquí podemos conocer, podemos calcular cuál es el 20º término, cuál es el término número 80 de una progresión, de una sucesión de términos. ¿Cuál es? Sí, para no estar nosotros poniendo, por ejemplo, dice 2, 4, 6, 8, 10. Le dicen cuál es el término 80 de esta sucesión de términos. Es una progresión aritmética y no tendríamos que estar acá. 12, 14, 16, hasta completar 80 términos. Entonces, mediante el cálculo de estas progresiones, podemos sacar nosotros este último término, el último término de una progresión aritmética. ¿Sí? Como les digo, para no estar aquí poniendo 80 veces tenemos que poner el término 80 de esta sucesión de términos. Hemos identificado que es una progresión aritmética. Pero dice, ¿cuál es el último término? El término número 80. Entonces tenemos que poner 12, 14, 16 y así, sucesivamente, hasta completar 80 términos, es decir, el término número 80 es igual a tal número, a tal valor. ¿Sí? Entonces, para lo cual nosotros simplemente, al tener esta progresión aritmética, esta sucesión de términos, aplicamos nosotros esta fórmula. Es el último término buscado de una función de números de términos n, porque la sucesión esta puede ser infinita. Y calculamos la fórmula del último término de una progresión aritmética. ¿Sí? A través de esta fórmula. Eso que, ¿sí me están viendo? ¿Sí ven el archivo o no? Sí, profe, yo sí lo veo. Ya. Sí, sí se ve. Entonces, este último término. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al primer término, si queremos establecer en letras, ¿no? Primer término, más. Entonces, aquí tenemos más que tenemos entre paréntesis, este es número de términos. N es el número de términos. Menos 1. Y esto que está entre paréntesis, vamos a multiplicar por esta cantidad constante que le hemos denominado diferencia común. Entonces pongamos aquí por la diferencia común. ¿Ya? Entonces vamos a conocer nosotros el último término. El último término de esta progresión aritmética, que está representada por esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? Por esta fórmula establecida. Eso es lo que queremos decir en palabras. Esta fórmula. U último término.
a primer término en el número de términos y de la diferencia común. La diferencia común. Igual hay problemas relacionados con encontrar, ya sea, por ejemplo, de cuotas, cuando se paga cuotas de algún préstamo, ¿sí? O cuotas que se pagan por alguna actividad de la empresa. Entonces, para conocer el número de cuotas, para conocer la última cuota que tiene que pagar. Si, por ejemplo, ustedes compran algún artefacto o algún artículo, ¿cuál es el valor de la última cuota que tienen que pagar? ¿Sí? Dependiendo de cómo hayan hecho la negociación respectiva. Entonces, no es más en cuanto tiene relación con esta progresión aritmética. Entonces, conocer que nos permite conocer el último término y también nos va a permitir conocer la suma de estos términos. ¿Sí? La suma total, ¿cuánto suma esa sucesión de términos? ¿Cuánto suma? Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, podemos tener aquí 25, 50, 75, 100, 125, 150 y así sucesivamente. Y le dicen, ¿cuál es la suma de esta progresión aritmética? ¿Cuál es la suma de esta sucesión de términos? En lugar de estar cogiendo la calculadora 25 más 50 más 75 más 100 más 125 más 150. ¿Sí? Es 25. Entonces, perdón. Nada, decía que era 25. ¿Pero ¿O no? 25 qué? O sea, la unidad común. La cantidad de constante, La la cantidad diferencia común, común. por decir. Pero yo me estoy refiriendo que también podemos encontrar nosotros la suma de todo esto. Sumar todo esto. Entonces, para no estar sumando, como les digo, estar sumando en la calculadora 25 más 50 más 75 más 100 más 125 más 150. ¿Sí? Entonces, igualmente aplicamos la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Entonces, para obtener la suma de la progresión aritmética, primero tenemos que calcular el último término de dicha progresión. Entonces vamos nosotros a hacer un sinnúmero de ejercicios relacionados con esta progresión aritmética primero calculando el último término para luego ver la fórmula de la suma de la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, si está entendido como ustedes identifican una sucesión de términos para que sea progresión aritmética, ¿si está claro o no? De mi parte sí, mi profe. Solamente una consulta. Esa formulita que usted nos pone ahorita, ese sería como para sacar el último término, ¿verdad? El Lo que último entendí. término, sí. Ya, profe. Gracias. O sea, para que no esté poniendo, dice, encuentre el término número 40. Para, como le digo, no esté poniendo usted 40 términos aquí hasta llegar al último. ¿Sí? Sino que simplemente al aplicar esta fórmula, usted ya encuentra ese término 40. ¿Ya? Entonces pongamos un pequeño ejercicio con respecto a esto. De la progresión. Ya, entonces igual está en el documento, ¿no? Ya, entonces tenemos la siguiente sucesión de términos. Ya.
Ya, entonces tenemos esto. Por lo general se pone con punto y coma, ¿no? 115, 112, 109, 106, 103 y así sucesivamente. Entonces dice encontrar, aparte, el vigésimo término, es decir, el término 20 o 20. Ese es el vigésimo. Entonces, para que no esté poniendo desde aquí, completando 20 términos para acá. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos si se trata de una progresión aritmética, ¿sí? En la cual el término posterior al primero tenemos que sumarle un número al primer término para que nos dé el segundo. Y así sucesivamente. Y que esa cantidad que sumamos o restamos sea constante, sea la misma. ¿Qué conocemos con el nombre de diferencia común? Entonces, de aquí al 115 para el 112, ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Ya. Del 112 al 109, menos 3. ¿Sí? Del 109 al 103, al 106, perdón. Al 109 tendremos que sumarle menos 3 para que nos dé 106. Y al 106 para el 103 tenemos que sumarle menos 3. Entonces, esa es la diferencia común. De antemano, ese es el primer paso para identificar que esto se trata de una progresión aritmética. Esto ya hemos identificado que es una progresión aritmética. ¿Sí? Ahora, por lo general, pongamos nosotros los datos ya para aplicar en la forma. De acuerdo a la forma que tenemos. A minúscula, que es el primer término. Esta partecita, como les digo, ya terminamos la clase y ya les pongo a todos los compañeros en la plataforma, para que ustedes puedan ya acceder a estos archivos. Ya. Gracias. Entonces, Una consulta, mi profe. dígame, Daniela. También sería una progresión en el caso, digamos, ahorita es el menos 3, ¿no es cierto? Que vamos menos, menos, menos. ¿Puede ser también el caso una progresión menos 3, después menos 5, después No, menos 2? No. no. Tiene que ser la misma cantidad, constante, la misma. Siempre tiene que ser, en este caso, el menos 3. No puede, tenemos acá nosotros, si tenemos, por ejemplo, 106, y acá tenemos 101, para que sea aquí menos 5, no es progresión aritmética. Siempre debe ser el mismo, la misma cantidad constante, el mismo número. Que usted aquí va, en este caso va restando, el mismo, menos 3, menos 3, menos 3. No puede ser otro número. ¿Sí? Entonces ahí identifica, si tiene otro número que está, por ejemplo, entre el 109 y acá está 104, supongamos, ya no es progresión aritmética, ya no es. Entonces, por eso es que usted de entrada tiene que identificar que sea una progresión aritmética. En este caso es menos 3, esta es descendente, ¿sí? Y tenemos la ascendente, que iría usted sumando para que le dé el otro término, pero la misma cantidad, el mismo número. ¿Ya? ¿Sí está claro? Como el agua, mi profe. Muchas gracias. Entonces tenemos, nosotros pongamos los datos, acostumbrémonos a poner los datos. A es el primer término que de esta progresión aritmética, porque ya
está identificada es el número 115. ¿Sí? N, que es el número de términos que nos dice cuántos términos aquí en el ejercicio encontrar el 20º término. Entonces, esta progresión aritmética va a tener 20 términos. Y la diferencia común que ya hemos encontrado, hemos identificado que es igual a -3. ¿Sí? Y lo que hacemos es aplicar la fórmula respectiva. Esta formulita de aquí. Para encontrar el último término de la progresión aritmética. Esa es la que aplicamos. Y reemplazamos. Entonces vamos a tener U va a ser igual. 115 más el paréntesis número de términos 20. 20 menos 1. Y esto vamos a multiplicar por la diferencia común, que es -3. Entonces vamos a poner entre paréntesis -3. Y calculamos, nosotros ya obtenemos el último término realizando esa operación. ¿Sí? No vamos nosotros como era, a ver, ¿cuánto sale? 20 menos 9, 19. Como es 19 por -3, ¿cuánto sale? Para -15, ¿cierto? Hacemos una sola operación en la calculadora para ello. O si es que quieren, pongamos, ¿no? Para no tener para que le vean mejor. Ya, pongamos nomás, solo por este ejercicio. Ya ustedes pueden hacerlo rápidamente, directamente. Entonces aquí nos quedaría 19. 19 que va a multiplicar a -3. Ya. Entonces el último término va a ser igual. 19 por -3 nos va a dar -57. ¿Sí? Más por menos, entonces aquí quedaríamos -57. Porque aquí tenemos -57. Como es menos por el más, pues nos da negativo. 115 menos 57. ¿Sí? Entonces el término número 20 va a ser igual a 58.